Aleluya. Éxodo 2, versículos del 23 al 25. Cuando lo tengan me dicen amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Gloria a Dios. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra, la alabanza y la majestad, Señor. Padre amado, me presento delante de ti en este momento y te pido, Señor, el auxilio de tu Espíritu Santo para que yo pueda, Señor, expresar de una manera clara, Señor, este mensaje que tú has puesto en mi corazón para edificación de la iglesia, Señor, y para edificación de los amigos. Señor, que este mensaje quede grabado en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, y que los amigos puedan entender, Padre amado, que tú estás en medio nuestro y que tú eres, Señor, nuestro Padre y estás dispuesto a ayudarnos en cualquier situación que nosotros podamos tener. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Al final te daremos la gloria y la honra porque solo tú te lo mereces. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Por unos breves minutos voy a estar hablando con el tema con Dios en el desierto. El desierto fue un lugar de prueba para el pueblo de Israel, para mostrar lo que había en el corazón de ellos. En el desierto el pueblo de Israel tuvo que aprender a depender de Dios y de toda su gracia. Tuvo que aprender a creer en aquel que es capaz y siempre está dispuesto a socorrernos. El desierto es un lugar árido, lugar seco, un lugar con poca vegetación, un lugar extremadamente caliente. Y en ese desierto era que andaba el pueblo de Israel. Era un desierto real. Pero el desierto para nosotros hoy en día son aquellas situaciones que nos quitan la paz, esos problemas que a veces nos llegan sin nosotros esperarlo, y situaciones difíciles que pueden llegar a nuestra vida. El libro del Éxodo registra los acontecimientos de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y su desarrollo como nación. También podemos ver en este libro el cuidado, la guía y la protección de Dios para su pueblo. El autor de este libro fue Moisés y fue escrito en los años 1450-1410 antes de Cristo, durante la peregrinación de Israel en el desierto, en alguna parte de la península del Sinaí. Nosotros podemos ver en los capítulos del 1 al 12 cómo el pueblo de Israel gozaba de privilegios en Egipto, porque José, uno de sus hermanos, era la persona más influyente después del faraón, y a medida que iba pasando el tiempo, ellos iban creciendo en número. Dice la Biblia que su hermano, que fue que lo llevó a Egipto y los tenía a ellos tenían un lugar privilegiado. Dice la Biblia que su hermano José murió y se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, el cual, al ver al pueblo de Israel, que era grande en número, decidió esclavizarlos. Dice Éxodo capítulo 1, versículos de 10 a 14. Dice: ahora pues, seamos sabios para con el pueblo, para que no se siga multiplicando y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos
y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que lo molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecían de manera que los egipcios temían a los de Israel, a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor, porque eran esclavos. Y no solamente eso, sino que también intentaron frenar el nacimiento de los hijos varones, hablando con las parteras para que mataran a los niños al nacer. Pero ellas tuvieron temor de Dios y no lo hicieron. Luego el faraón mandó a echar al río a todo niño que naciera, y Dios preservó la vida de un niño hebreo llamado Moisés, el cual terminó siendo adoptado por la hija de Faraón y educado en el palacio. Ya grande Moisés salió y vio cómo maltrataban a uno de sus hermanos y mató a un egipcio, y tuvo que salir huyendo a la tierra de Madián. Y después de muchos días, dice la Biblia, que murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Dice Éxodo capítulo 2, versículos del 23 al 25, que fueron los versículos que leímos. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Yo no sé si usted nota el problema que hubo cuando leemos esos versículos. El problema fue que en medio del clamor del pueblo, Jehová oyó. Ellos clamaron y Jehová oyó el clamor de su pueblo. Por eso dice el Salmo 34, 17, 19, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ante el clamor del pueblo de Dios, Dios se les revela a Moisés y le da la encomienda de ir delante del faraón para libertar a Israel. Después de muchos alegatos, Moisés consintió y junto con su hermano Aarón fueron a Egipto para decirle al faraón en nombre de Jehová que dejara ir al pueblo. Ante la negativa del faraón, Dios envió diferentes plagas y al final también la muerte de los primogénitos de Egipto, incluyendo el primogénito del faraón, obligando así al faraón a dejar ir al pueblo de Israel. Israel, dice la palabra, tuvo esclavo en Egipto 430 años. Dice que de Egipto salieron como 600,000 hombres, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente. Usted se imagina más de 600,000 gente guiadas por un hombre que a la vez era guiada por Dios
en un desierto donde el sol arropaba y donde de noche hacía un frío intenso. ¿Cree usted que había problema ahí? Aparte de que estaban en un desierto real, ¿usted cree que había problemas entre ellos? ¿Que habían dificultades entre ellos? Yo creo que sí. La misma batalla que podemos tener nosotros hoy en día, ellos la tenían y quizás peor. Yo me imaginaba, mientras estudiaba, imagínese, dice la Escritura que en un momento ellos caminaron 3 días por el desierto sin encontrar agua. Y yo me imagino que si mi hermano Juan Julio nos saca a nosotros a un desierto, ¿verdad? Y no hay agua, y yo tengo 3 muchachitos gritándome por hambre y por agua, ¿qué usted cree que yo voy a hacer? Yo voy a venir donde Juan Julio y voy a decir: mira, Juan Julio, tú y yo somos amigos. Yo aguanto cualquier cosa, pero por esos muchachos yo me mato con cualquiera. Tú nos trajiste aquí, mira a ver cómo tú vas a resolver. Esa era la situación. Y dice la Escritura que en algunos momentos el pueblo hasta quería apedrear a Moisés. ¿Usted cree que había ahí enemistades? ¿Contiendas? ¿Usted cree que había celos entre ellos? ¿Usted cree que los 40 años que duraron ellos en el desierto hubieron muertos en el desierto? ¿Usted cree que en algún momento tuvieron ellos temor en el desierto? ¿Se afligieron en algún momento en el desierto? ¿Usted cree? Claro que sí. Claro que sí. Ellos estaban en una situación difícil, pero Moisés le había creído a Dios y ellos salieron con la promesa de que Dios lo llevaría a un mejor lugar. Y nosotros podemos ver los grandes milagros que Dios hizo en medio del pueblo. Y nosotros podemos ver que aunque ellos estaban en una situación difícil en medio del desierto, y dice la palabra que el Señor lo metió en el desierto para probar lo que había en su corazón. Si usted analiza el libro de Éxodo, usted va a ver cómo Dios tuvo cuidado de su pueblo. Dice Éxodo 13, versículo del 17 al 22. Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlo por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, oigan esto, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Aquí vemos a Dios guiando al pueblo en medio del desierto, llevándolos por el lugar que era más seguro para ellos. En medio de tu desierto, yo estoy seguro que en medio de tu batalla,
Si tú te dejas guiar por Dios, Él te guiará por el mejor camino. Aleluya. Déjate guiar por Dios en medio de tu situación y en medio de tu batalla. Hay cuidado de Dios en medio de las tribulaciones. En el momento más oscuro de tu batalla, cuando tú no ves la luz al final del camino, pídele a Dios que así como el pueblo de Israel podía ver la columna de fuego que los guiaba de noche, dile: Señor, permíteme ver tu luz en medio de esta situación tan difícil que estoy viviendo. Muéstrame la luz al final del camino. En medio de lo doloroso de la situación, Señor, dame la fuerza que yo necesito para caminar en este desierto, en esta batalla que estoy pasando. Dice la Biblia que Él lo guió. Dice, no lo llevó por el camino de los filisteos. Dice, no, por ahí ellos que quizás teman y quieran volver a Egipto. Y dice que lo llevó por otro camino, por el mejor camino, porque siempre el camino de Dios será el mejor camino para nosotros. Pero ese camino lo llevó a acampar frente al Mar Rojo. ¿Te imaginas? Acampando frente al mar. Y dice Éxodo capítulo 14, Dios le dice a Moisés: acampen frente al mar. El faraón pensará que ustedes no tienen salida, y yo endureceré el corazón del faraón para que lo siga con un propósito. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. En medio de tu batalla, en medio de tu lucha, quizás Satanás piensa que ya tú no tienes salida. Quizás piensa que tú estás cercado, que ya no hay esperanza. Pero dice el Señor que ahí donde Satanás piensa que te tiene acorralado, Él sabrá quién es Jehová. Amén. Habrá liberación para ti, porque Dios está contigo. Y dice la Biblia que se le dio aviso al faraón y ellos corrieron sus carros y empezaron a perseguir al pueblo. Y dice la Biblia que cuando faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, pero clamaron a Jehová y le dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto contigo, diciéndote: déjanos servir aquí a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque esos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En medio de tu batalla, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer en medio de tu lucha? Estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Jehová peleará por ti. No importa la situación, no importa el problema. Tú estate quieto, estate quieta, porque Jehová pelea por ti. Ay, hermano, pero lo que yo veo es monte y culebra.
Quieto, que Jehová espera por ti. Pelea por ti. Ay, hermano, porque este hombre todos los días está más difícil. Quieta, hermana. Está quieta porque Jehová pelea por ti. Ay, es que mis hijos no entienden. Están en la calle, llegan tarde de noche. Hermanos, quietos porque Jehová pelea por ti. Si tú creíste en Dios, tienes que estar convencido de que en medio de cualquier situación que estés pasando, Dios está contigo. Tienes que estar seguro de eso. Quizás yo no veo la columna de nube, quizás yo no veo la columna de fuego, pero Él está ahí, en medio de la situación, en medio del problema, listo para que tú veas su gloria en medio de la situación. Él está ahí. Dice la palabra del Señor que el Señor le dijo a Moisés, porque Moisés, mi hermano, ante el clamor del pueblo, empezó a clamarle a Dios. El Señor le dijo, ¿por qué clamas a mí? Extiende la vara y divide al mar para que mi pueblo pase en seco. Hay un momento que es para clamar y hay otro tiempo que es para actuar. Nosotros, como hijos de Dios, el Señor nos ha dado el poder para nosotros vencer en nuestras batallas. Con su ayuda, nosotros podemos vencer cualquier adversidad que se nos pueda presentar. Nosotros siempre clamaremos a Él. Y en medio de nuestro clamor debemos estar seguros de que Dios estará con nosotros. Porque esa es su promesa. Dice Éxodo 14 del 19 al 20. Estamos hablando del cuidado de Dios para el pueblo. Éxodo 14, versículo del 19 al 20. Dice que el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a las espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Aquí es que me gusta. Y dice, y era nube de tinieblas para aquellos. Aleluya. Y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se pudieron acercar los unos de los otros. Hay unos versículos que citan por la radio. No recuerdo exactamente cómo que dice, pero recuerdo un pedacito que dice: cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no lo desampararé. Aleluya. En ese terreno bosquejoso, ahí haré yo una llanura para que mis hijos caminen. Aleluya. Las tinieblas las cambiaré en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no lo desampararé. Esa es la palabra de Dios. Aleluya. Y oigan más del cuidado de Dios. Ya ellos en medio del desierto, ya cruzando el Mar Rojo, dice la palabra del Señor en Éxodo 14, versículo del 24 al 31. Y aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. Y dice que trastornó el campamento de los egipcios. Y él mismo quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Aleluya.
Y después que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, Moisés volvió y tocó el borde del mar, y las aguas vinieron contra el ejército del faraón y los aplastó en medio del agua. Y nunca más lo volvieron a ver. En el desierto vamos a ver el cuidado de Dios. No dudes que en medio de tu batalla tú vas a ver el cuidado de Dios. Pero también en medio del desierto tú aprenderás a depender de Él. Dice el Éxodo 15 del 22 al 27 que anduvieron 3 días por el desierto sin encontrar agua, y cuando finalmente le encuentra, sus aguas eran amargas. El pueblo murmuró contra Moisés, pero Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. 3 días sin agua en el desierto. Hay situaciones en nuestra vida donde tú no tendrás otra opción que confiar y depender de Dios. No habrá gente que te pueda ayudar. No habrá político que te pueda ayudar. No habrá brujo que te pueda ayudar. No habrá nadie que te pueda ayudar. Ahí tendrás que aprender a depender solamente de Dios. Hay un testimonio de una hermana que, así como la mujer del flujo de sangre en la Biblia, que dice la Biblia que después de haberlo gastado todo, ya pensaba que no había solución. Esa hermana tenía a su hija enferma, y así mismo, como dice la Biblia, ella tuvo que gastarlo todo. Ya no encontraban ayuda en ningún lugar. Y cuando esa ayuda ya se terminó y ellos ya no tenían fuerza para más, entonces dijeron: Señor, no podemos, aquí está nuestra hija. Y la pusieron en las manos del Señor. Ahí entonces el Señor obró el milagro de sanidad sobre su hija. Muchas veces el Señor va a dejar que nosotros hagamos todo lo que nosotros pensamos que podemos hacer. Porque mientras nosotros tenemos idea, mientras nosotros tenemos fuerza, mientras tenemos medios que nosotros pensamos que podemos usar, nosotros lo usamos, y a veces nos olvidamos de que tenemos un Dios grande y poderoso que puede suplirnos en cualquier necesidad de nuestra vida. Pero cuando todo eso se acaba, todavía tú puedes venir delante de Dios y decirle: Señor, te entrego este problema, te entrego esta situación, y Él estará dispuesto a ayudarlos. Nosotros vemos cómo ellos vuelven a quejarse por agua. Le dicen que tienen hambre, y el Señor le dice: yo le voy a dar maná del cielo. Y le daba el pan del cielo, lo que ellos iban a comer durante el día, y no lo podían guardar porque se podría. La gente le dijo: no, está bien, nosotros no vamos a hacer así. Lo vamos a comer lo que podamos, y lo otro mañana buscamos. Pero usted sabe cómo somos nosotros. Y si mañana no hay, hermano. Agarraron, cogieron el maná, se lo comieron. Hubo un grupito y dice: yo voy a guardar este chin por si acaso. Y cuando va, me imagino yo a Moisés, la Biblia no dice eso. Dice: ¿y qué olor es que hay aquí? Suena como algo podrido. El maná podrido ahí, de lo que desobedecieron a Dios. El pueblo tuvo que aprender a vivir con el maná, el agua y los codornices que Dios le daba. Dios era su proveedor, pero le daba solo la ración diaria que ellos necesitaban, y si intentaban guardarla se podría. En medio de tu desierto, aprende a depender de Dios. Aprende a ver el milagro que Dios hace en ti cada día. Estás vivo en tu desierto.
Eso significa que Dios no te ha abandonado. Cuídate de la rebeldía. No te pongas a reclamarle a Dios o a cuestionar a Dios, porque si lo hacemos, seguro seremos amonestados. Más bien, ruégale que te muestre su gloria. Dile: Señor, en medio de lo duro del camino, dame la fuerza para seguir. Señor, ¿qué tú quieres enseñarme en medio de esta situación? ¿Qué tú quieres enseñarme en medio de este proceso tan duro? Porque el pueblo muy bien pudo haberle dicho a Moisés: Moisés, ¿qué tú crees si nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos mande agua y alimento? Mira que nosotros no estamos muriendo de hambre, los niños ya no pueden más. Vamos a hacer una vigilia, vamos a orarle al Señor. Pero no. Dice: a mí me busca agua, hay problema aquí. ¿Para qué tú nos trajiste? ¿Para que nos muramos aquí en el desierto? Eso era el pueblo de Israel. Pero pudieron ellos venir y decirle: vamos a orar a Moisés. Después de todo lo que ellos vieron que Dios hizo, ¿ustedes creen que si ellos hubieran venido delante de Dios en mansedumbre a pedirle: Señor, ayúdanos, Dios no lo iba a ayudar? ¿Por qué entonces entrar en rebeldía en medio de las situaciones? ¿Por qué cuestionar a Dios de por qué a mí y por qué no a mí? Porque muchas veces cuando pasa algo en nuestra vida, nosotros pensamos que a nosotros solos, que no hay más nadie con situaciones. Hay muchísima gente pasando situaciones peores que la tuya, pero a diferencia está confiando en Dios y clamando a Dios y esperando la ayuda oportuna. Cuidado con la rebeldía. Aprende a depender de Dios. Dile: Señor, yo no entiendo lo que pasa, pero yo sé, Señor, que algo bueno va a salir de aquí. Pero hermano, lo que está pasando, ¿qué de bueno hay ahí? Algo bueno Dios va a hacer. En medio de las dificultades nosotros seremos probados. Dice la Biblia que el Señor los metió en el desierto y en el desierto los probó. Porque en medio de las situaciones difíciles, ahí es que se sabe lo que hay en el corazón del hombre. Si sale queja o sale alabanza. Si sale maldición o sale bendición. Si te rindes o que declaras la victoria. Ahí es que se sabe si tu fe es genuina o no. En medio de la situación y las adversidades serás probado. Pero como dijo Job, Dios espera que cada uno de nosotros salga como el oro de cualquier situación que podamos estar pasando. Seremos probados. Seremos llamados a la obediencia. Ahí en el desierto, en tu dificultad, tendrás que obedecer a Dios. Tendrás que ver en qué has fallado. Y si no has fallado, permanecer obediente a Dios en medio de la circunstancia y en medio del problema. Tendrás que mantenerte en obediencia. Usted sabe que muchos se declaran desobedientes. Se van de la iglesia. Dicen: no, que yo no entiendo por qué Dios permitió esto conmigo. Y agarran y se van. Y no solamente se van, sino que en medio del problema se van a buscar un brujo. Se van de la casa de Dios y se van a buscar el diablo, hermano. Eso no puede ser así. Nosotros tenemos un Dios poderoso. Y en medio de la dificultad, Él pide de nosotros obediencia. Dios determina el tiempo que estaremos en el desierto. Si hay alguien que conoce nuestros corazones, ese es Dios. Él sabe qué tiempo necesitamos estar en el desierto. Él sabe cómo debe tratarnos en el desierto. Algunas veces quisiéramos salir de una vez del desierto, pero Dios sabe si nos toca 40 días o 40 años en el desierto. Porque en medio de la dificultad, Él nos forma. Él nos enseña. Él nos guía.
y nos protege. Pero si de algo estoy seguro es que nos irá mejor en el desierto y con más probabilidades de salir victorioso de él si obedecemos a Dios. No permitas que la duda te atrape. El pueblo de Israel, aún después de ver tantos milagros, se atrevió a preguntar en un momento: ¿será que Dios está con nosotros o no? Oiga la pregunta. Después de tantos milagros y tantos prodigios que sus ojos pudieron ver, ellos se atrevieron a preguntar: ¿será que Dios está con nosotros o no? Eso era para que el Señor lo barriera ahí. Pero Dios es tan misericordioso que Él acepta la loquera de nosotros a veces. En medio de las dificultades de la vida, lo mejor es tener la cobertura de Dios. Moisés sabía esto y es bueno que esté en nuestra memoria también. Por eso, ya concluyendo, Moisés le pidió a Dios en Éxodo 33 varias cosas. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he reconocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora el camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, Dios a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Pidámosle al Espíritu Santo que sea nuestra guía en medio de las dificultades de la vida. Pidámosle a Dios que su presencia nos acompañe en todo tiempo y que en medio de los procesos podamos conocerlo más a Él. A mí me sorprende porque Moisés le dice: yo quiero que tú me muestres tu camino para conocerte más. Pero estamos hablando de un hombre que ha visto milagros y prodigios portentosos de parte de Dios. Y él dice: en medio de este desierto, yo quiero que tu presencia vaya conmigo y yo quiero aprender más de ti, quiero conocerte más a ti. En medio de tu problema, pídele a Dios: Señor, yo quiero conocerte más en medio de este problema. A los amigos que nos acompañan o que nos pueden ver o escuchar a través de los medios, que quizás piensa que no puedes más, que piensa que ya no hay esperanza, que siente que vas a desfallecer, deja que Dios entre en tu desierto. Tú también puedes hacer tuyo este pedido de Moisés en tu vida, pero para que sea efectivo tienes que dar el primer paso, que es reconocer que eres pecador, reconocer que necesitas a Dios, necesita que Dios entre en ese desierto tuyo, en esa situación, y entregarle tu vida a Cristo. Yo espero que tú puedas hacerlo hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.